Bueno, buenos días hermanos, que Dios les bendiga, qué alegría verles nuevamente en la iglesia. Y quiero compartir con ustedes una palabra que no me cabe la menor duda que es parte de ese mensaje que Dios trae a nuestra vida en el momento justo. Todos amamos el Salmo 23. En lo personal, para mí el Salmo 23 ha sido como un motor de aliento toda la vida. Y fue la palabra que Dios siempre trajo a mi corazón cuando habían tantas preguntas que ni yo misma podía responderme. Y Él solo me decía, nada te faltará, nada te faltará. Yo experimenté la bondad de Dios a lo largo de mucho tiempo, gracias a mi fe en la palabra y la verdad de este salmo. Quiero que nos vayamos, pero vamos a leer del 1 al 4. Y si me lo pueden poner, por favor, del 1 al 4. Mi versión es un poco diferente, pero me encanta. Y dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Está hablando en tiempo presente. En verdes pastos me hace descansar y junto a tranquilas aguas me conduce. Está hablando en tiempo presente. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Pero todo cambia en el versículo 4. Y yo quiero que la palabra de esta mañana se base en el versículo 4. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará. Qué linda la versión. Pero yo quiero leerla bajo esta versión. Reina Valera. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y cuando David empieza a hablar acerca de este salmo, él comienza con un canto de alegría, reconociendo lo que es Dios en su vida. Mire, le estoy hablando de un joven de 15 años quizás, ¿verdad? 16, 17 años, no sé cuántos años específicamente tendría David, pero él entendió muchas cosas en su vida en las montañas. Y después de comenzar con un canto de alegría, ay, es que el Señor es mi pastor, nada me falta, todo lo tengo. Y es que como yo sé lo que es en mi experiencia llevar cada una de estas ovejas a esos verdes prados, yo sé que ahí me va a llevar Él también. Y me va a llevar a lugares especiales donde yo pueda reposar, pese a lo que pueda estar pasando. Por eso es que después de un canto de tanta alegría, él viene en un versículo 4 y baja la intensidad de su gozo. Pero cuando él baja la intensidad de su gozo no es para afligirse, es para reconocer algo grande, una vez más en su vida. Porque aunque los aunques en mi vida diaria se sigan viendo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y yo quiero hablarle precisamente de ese versículo porque rompió mi corazón. Mire, de verdad, yo el domingo pasado me fui de aquí, yo iba hinchada de alegría después del canto de la tórtola. Hoy amo las tortolitas más que nunca. Y cada vez que veo una tortolita empiezo a ver si verdaderamente anda una o andan dos. Y mire, siempre andan dos. Nunca anda una sola. Es tan interesante. La palabra del pastor me motivó a mí a meterme en un versículo que había olvidado yo. Hay un canto de la tórtola. Pero para que ese canto llegue a la vida de un hijo de Dios, el aunque en su vida tiene que ser una realidad. Y yo quiero
hacerle varias preguntas que usted misma se va a contestar. Yo podría decirle, mire, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. Pero ¿es verdad eso en su corazón? ¿Es verdad que aunque usted ande en un valle de peligro, usted no va a temer? Aunque las cosas cambien, ¿usted no tiene temor? Tenemos un fiel ejemplo que a mí en lo personal me deja sin palabras y yo me quedo, Dios mío, ¿y esto qué es? Mire, 110 millones de americanos están bajo el hielo. Y 30 millones solo en la ciudad de Houston están sin energía y agua. ¿Y sabe qué la gente empezó a hacer? A quemar todo lo que tenía en sus casas para empezar a calentarse, y muchos hogares se incendiaron. Eso no lo dicen las noticias. Mi oficina está en Houston y sabemos cosas atroces ahorita. Gente cristiana que vive allá ha experimentado el aunque de Dios ahorita. Y yo le digo a usted, ¿realmente el aunque a usted no le mueve la tierra? ¿O es tan valiente en decir, no hombre, si esto pasa cada no sé cuántos tiempos? Porque los noticieros siempre tienen un pronóstico humano que quiere tranquilizar el corazón del hombre y decir, mire, pero es que hace 30 años una tormenta infernal como esta llegó a Houston. Perdóneme, los tiempos han cambiado. No podemos compararnos hace 30 años cuando estamos en una época totalmente diferente. Hace 30 años no había pandemia. Hace 30 años no habían restricciones, había alimentación, había esto, lo otro. Ahora la gente tiene que andar con mascarilla si quiere hacer grandes, largas colas para que le den una botella de agua por persona. Estoy hablándoles de Estados Unidos en pleno 2021. Aunque yo no vea completamente el sol, estoy totalmente confiado. Aunque yo no sepa qué va a pasar conmigo el día de mañana, usted está verdaderamente confiada. Aunque lo que mis ojos vean me atemorice y yo pueda decir, no importa, yo sé que esto pasará. Mire, yo le voy a decir una cosa esta mañana. Esta palabra es para un hijo de Dios. Es para aquel que cree, el que no se ha dejado vencer, el que ha seguido firme con convicción, viendo que venga lo que venga, pase lo que pase, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque dice su palabra que tú estarás conmigo. Y yo lo creo, yo lo creo. Y es que todos tenemos aunques en la vida. Yo le puedo contar momentos difíciles con mis 2 hijos pequeños. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo voy a hacer? Cuando me asediaban las deudas, cuando todo venía en contra mía, cuando me buscaban y me querían embargar. Y aunque eso estuviera pasando, yo confié en la mano poderosa de Dios que siempre me libró. Yo le voy a decir algo. Dios cumple. Dios cumple. Quienes fallamos somos nosotros. Los aunque de la vida, ni usted ni yo los pedimos, pero siempre puedo asegurarle que traen bendición. Siempre traen bendición. Usted no puede decir que el aunque de Dios se equivocó con usted por un momento. No puede decir eso. ¿Sabe? Esos aunque son como esos valles que el salmista describe y que eran tiempos difíciles. ¿Usted cree que para David era fácil cuando el verano estaba decayendo y los pastos empezaban a secarse?
empezar a subir a todos sus rebañitos de ovejas a las montañas donde habían al menos brotes frescos de hierba y había que llevarlos. Mire, cuando él agarraba ese rebaño, él iba cuidando que no se fueran por un aprisco, que no se fueran al barranco. Por eso es que me encanta la promesa del Señor cuando dice tu vara, porque él utilizaba la vara para darles, porque muchos de nosotros necesitamos que nos den. Y necesitaba el cayado para agarrarlas cuando se les iba un filingo y no hallaba cómo hacer. Las agarraba del cuello y las subía. A mí me encanta que la palabra del Señor se vuelve tan especial cuando nos compara en términos tan sencillos a la vida de un niño en aquel entonces y que ahora tiene que ver con ustedes y conmigo. Dice que iba por linderos difíciles, zonas borrascosas, momentos difíciles para un joven pastorcito. Pero ¿sabe qué? Tenía experiencia. Porque los aunque de Dios siempre van a llegar a la vida de alguien que está preparado para enfrentarlo. Dios nunca le va a mandar una carga que usted no pueda llevar. Por eso es que tiene que ver esto con los hijos de Dios. Si yo le comparto esto a alguien que no tenga la fe que yo deseo que tenga, no fácilmente va a entender que los aunque son necesarios en nuestra vida. Y mire, aunque llegó la ambulancia a tiempo, aquella persona se sanó. Porque los ángeles de Dios cambian totalmente su entorno, su vida. Dios no se va de su lado, aunque estemos en tiempo de pandemia. Dígame, ¿quién de aquí ha tenido hambre y no ha tenido que comer? Dígame usted si Dios se ha ido de su lado, aunque la emergencia llegue. ¿Cuántos hermanos se enfermaron aquí? Algunos pasaron a la presencia de Dios, porque también los designios de Dios son soberanos. Y contra eso no podemos hacer nada. Pero quiero hacerle una pregunta. Aunque a usted lo hayan despedido de su trabajo, ¿le ha faltado algo durante esta pandemia? No sé si habrá alguien aquí que haya sido despedido de su trabajo. Pero tengo gente cercana que ha sido cesada de su trabajo de la noche a la mañana, que le informaron que ya no podían y esa persona fue iluminada por Dios para emprender algo que ahora es su bendición. Dios siempre va a hacer algo en la vida de un hijo de Él. Dios nunca nos va a dejar ni nos va a sorprender. Mire, Dios no se va de vacaciones cuando hay necesidad. ¿Se ha fijado que cuando hay vacaciones de Semana Santa usted dice, vas a ir al servicio del Viernes Santo? No, como estamos de vacaciones, niña, estamos viendo a dónde vamos. Dios no, Dios la está esperando aquí. Dios lo está esperando. Él no se va de vacaciones. Y uno antepone cualquier cosa, porque siempre hay una excusa. Pero aunque usted se vaya de vacaciones, Él siempre va a estar aquí. Él siempre va a estar aquí. Me encanta porque también Jesús experimentó en lo humano los aunque. ¿Se recuerda cuando todos lo abandonaron? Cuando Él les pidió a sus amigos, a sus cercanos, quédense orando conmigo. Es que Él tenía un temor porque ya su hora se acercaba. Y Él no se los expresaba, sino que oren conmigo, por favor, oremos. Y todos se fueron. Qué bonito, ¿verdad? Todos se fueron. Pero ¿sabe usted que aunque en el Getsemaní todos sus amigos lo abandonaron, aunque todo estaba en contra de ellos, Él supo lo que fue la traición? Él supo lo que fue la tristeza, el dolor, la humillación y todo lo que quiera. Pero Él concluyó su misión.
dando su vida por ustedes y por mí. Cuando uno llega a esa conclusión, uno dice, Dios mío, ¿cómo pudo el Señor decir aquella noche cuando acudió a su Padre, Señor, yo no aguanto, pero te lo pido, aunque tenga que tomar esta copa, haz este momento más liviano, Señor, para que no me ahogue antes del tiempo? Ese fue Jesús. También Él experimentó los aunque. Fíjese, yo sé que en esta pandemia probablemente muchas cosas han acontecido a la vida de muchos. ¿Cuántas cosas no hemos visto alrededor? Mire, experiencias tristes, nada menos esta semana, de personas que han partido, que no esperábamos que partieran, que en un término de 8 días el Señor tomó el control y dijo, no, es que es mía, yo me la llevo, una joven. Porque dice que de Él es la vida, ¿verdad? Él nos da la vida, Él nos lleva. Y muchas cosas probablemente a nosotros no nos terminen de dar paz, porque siempre van a haber preguntas. El aunque me haya quitado, ¿será que es justo esto? ¿Será que es justo que después de tantos años sea yo el elegido para que me despidieran? Aunque así haya sido, mi vara y mi callado te infundirán aliento. Quizá el aunque sea sentirte lejos de aquellos que amas, porque mire, por temor todavía hay mucha gente que no sale de su casa y extraña a su familia. Yo he oído gente que me dice, es que no los puedo abrazar, yo no sé qué hacer. Le digo yo, aunque mucha gente esté hundida en el pozo de la desesperación, el Señor está a nuestro alcance. Eso es lo lindo del Señor. Yo le voy a decir, ¿cómo podría usted describir la palabra aunque? ¿Qué concepto tendría para usted? ¿Sabe? Es tan simple como decir que el aunque es una transición. Es un momento en el que usted está y a punto de pasar de un lado a otro lado. Ese es el aunque de Dios. Y me gusta porque las transiciones solo gente experimentada las logra pasar. La gente que no está preparada se queda de un lado. Y yo quiero que usted se examine en su corazón si usted está preparado para pasar al otro lado. Hay gente que cree que porque trabajó toda su vida en X rubro, ya no puede trabajar en algo más. Se puede. Se puede. Lo único que usted necesita es al Señor. Lo único que usted necesita es un Espíritu Santo a quien acudir en la intimidad, como decía esa alabanza, para entender que Él nos va a dirigir, Él nos va a guiar. Él nos va a guiar. No se desespere. No tome decisiones equivocadas. No piense que el final ya llegó. Mire el otro lado con confianza. Y aun cuando usted se sienta sin experiencia, Dios se la va a dar si se la pide. Se necesita una transición para que su tono de voz baje y entienda que al otro lado su tono de voz se va a volver más suave. Su corazón se va a doblegar. Sus sentimientos van a cambiar. Usted va a empezar a ver las cosas de una manera diferente. Yo le voy a decir, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero yo no estaba preparada para una pandemia. Sin embargo, la pandemia para mí me ha traído bendición. Mire, me tiró al piso. Me hizo entender que no es lo grande, lo voluminoso, lo que vale.
Me hizo entender que si Él está conmigo donde yo esté, eso es suficiente. Me hizo entender que lo único que yo tengo que estar haciendo es que aunque llegue lo que llegue, no temeré mal alguno porque Él estará conmigo. Yo no sé qué es lo que usted está enfrentando aún en este momento. Yo no sé qué es lo que usted sigue viendo negativamente porque no lo termina de entender. Mire, el amor de Dios es inescrutable. Y viera cuántas veces repetí esa palabra yo. Y un día, pero ¿y qué es inescrutable? Dios mío, lo voy a ir a buscar al diccionario. Porque uno cree que lo sabe todo. Mire, cuando no entiende una palabra, búsquela. Y decía que el amor de Dios es incomprensible. Nunca lo va a entender. Porque cuando usted le falla, Él le sigue amando. Así es el Señor. Él no devuelve mal por mal. Él levanta su mano a favor de sus hijos. Entonces, recuerdo que el domingo pasado yo iba, Dios mío, qué palabra, iba impactada, iba emocionada, iba de veras hablar, era una alabanza al Señor. Pero eso me trajo esta mañana. Y desde hace días, ese mismo día yo le contaba a una hermana que cómo el Señor prepara todo. Fíjese qué tremendo. Cuando yo venía el domingo pasado de mi casa para acá, recuerdo bien, mi hija vive por ese sector de la San Francisco y cuando yo venía pasando, venía pensando en ella. Cuando el Señor abrió mi boca y empecé a predicar en el carro. Y el Señor me decía al oído, cuéntale a todos lo que he hecho en tu vida. Cuéntale a todos lo que he venido haciendo, lo que no me detengo haciendo en ti. Cuéntale cuando moví tal y tal situación para hacerte entender que era yo. Cuéntale cuando te saqué de aquella necesidad tan imperante. Y empecé, y yo venía repitiendo como que él me hablaba en inglés y yo le venía traduciendo. Y de repente me puso a una mujer de esta congregación en mi mente y me dijo, dile que cuando ella ponga su Biblia al lado de su silla, ese hijo por el que tanto llora y sufre, lo va a tener sentado en la iglesia. Porque lo que ella tiene que hacer es contar lo que he hecho en su vida. Y cuando yo vi el rostro de esa hermana, después del servicio tuve que llamarla. La abracé y le dije, hermana, esto y esto, hermana Yani. Y ella empezó a llorar. Y yo he entendido que muchos de ustedes, hay alguien de su familia que tiene que estar sentado al lado suyo y usted con su fuerza, con su desesperación, quiere obligar que esa persona esté aquí. Y no es así. Aunque cueste creer que Dios lo hará, ponga su Biblia al lado suyo y diga, Señor, gracias, porque este lugar es para mi hijo, es para mi hermana, es para mi padre, para mi esposo, para mi esposa. Yo no sé quién es por quien usted está orando. No lo sé. Y él me decía, cuéntale, porque vas a compartir esta palabra. Entonces cuando yo llego y recibo esa prédica el domingo pasado y empiezo a oír, levántate porque ha pasado el invierno, y empiezo a dejar que aquella palabra me ministre, aún sin saber lo que cada uno de nosotros esté pasando o haya pasado en esta semana. Yo solo quiero recordarle algo.
el invierno ha pasado. Cuando el pastor dijo eso y empezó a leer esos versículos, yo dije, Dios mío, yo he estado oliendo a milagro. Usted sabe lo que es oler a milagro. Usted sabe cuando la gente dice, es que tengo el presentimiento que algo me va a salir. Mire, póngale la palabra que quiera, no importa. Pero usted presienta que las manos de Dios se están moviendo. Y cuando el pastor empieza a hablar y a decir de toda esa palabra maravillosa de Cantares, venía a mi mente algo muy lindo. Probablemente el invierno físico para muchos siga ahí. Y sigamos enfrentando un invierno que no termina. Y el invierno quizás le esté trayendo situaciones que usted ya no tolera. Pero ¿sabe qué? Yo no sé si mientras usted esté bajo lo fuerte de esas heladas, ese frío, esas temperaturas, yo no puedo imaginarme a la gente de Houston buscando hoteles, las que tienen la posibilidad de hacerlo. Porque son los únicos lugares donde hay calefacción y hay plantas de energía propias. Imagínese usted. Y dije yo, ¿de qué sirve una mansión enorme si no tiene calefacción? ¿De qué sirve una mansión que tenga de todo si nos hace falta el calor para sobrevivir? Todo esto tiene que hablarnos en lo íntimo. Todo esto tiene que decirnos que realmente los que hemos creído en esa palabra podemos decir que la primavera está a las puertas. Yo no sé si usted sigue viendo su invierno físico. Y ante la adversidad muchas veces nos detenemos. Pero como humanos no podemos adelantar ni retroceder temporadas. Las temporadas están establecidas. Tenemos momentos en que sabemos que algo señala la llegada de Semana Santa y estamos tan acostumbrados a oír el canto de las chicharritas esas que a mí me fascinan, que ahora no las he oído, por cierto, ¿verdad? Imagínense, ya están por... Y mi pasionaria, una planta que era de mi madre, de mi abuelita, y ha venido así a lo largo de muchos años en nuestras manos, florea solo para Semana Santa. Y está floreando desde el 24 de diciembre. Yo me quedé un día en el jardín y cuando vi la maceta llena de orquídeas moradas, Dios mío, ¿qué fecha es ahora? 18 de diciembre. Y volví a ver al cielo y le dije, Señor, ¿y esto? La primavera está a las puertas. La primavera está a las puertas. Y cuando yo recordé eso ayer que yo preparaba esto, el Señor me hizo sentir algo, que su mirada humana no la desenfoque en su fe. No importa lo que veamos, la primavera está a las puertas. Y estoy hablándole de un ámbito espiritual. Fíjese que yo he decidido desde el domingo pasado decirle, Señor, mi primavera empieza hoy. Yo me fui de aquí determinada que mi primavera empezaba el domingo pasado. Y yo estoy segura que ya empezó. Y yo me dije, Señor, gracias,
Porque aun cuando por momentos se siente el frío, mire, hace 2 días esos ventarrones y yo vivo en una punta que sentí que me levantaba el techo. Y ya mero me metía con mis mascotas debajo de la cama. Pues dije yo, sí, fuerte aquel viento. Pero he entendido que no importa lo que nuestros ojos vean. Mire, hay señales en el mundo espiritual cuando llega la primavera, como lo decía el pastor. En Israel, una de las cosas que anunciaban que estaba llegando la primavera era precisamente el canto de la tórtola. Yo ahora que las tortolitas han empezado a cantar, ¿cuándo les había puesto cuidado? Yo decía, ya se la va a comer el gato, ¿para qué está cantando? Hoy deseo que canten. Hoy quiero que estén cantando siempre. Y cada vez que está cantando una tortolita, veo si está sola o acompañada. Y cuando veo que se le pone la otra a la par, empiezo. Si te acercas, te mato a mi gato. Porque quiero que las tortolitas me recuerden que mi primavera está a las puertas. Mi primavera está a las puertas. Y eso, ¿sabe? Y es que el tiempo se fue. Y se está escuchando la voz de la tórtola. ¿Cuántas de ustedes no se olvidaron de esa palabra del domingo? Porque yo no quiero que nadie se olvide. Yo quiero que usted la tenga aquí y aquí. Y cada mañana, cuando ve esas pequeñas palomitas paradas ahí, dígale, Señor, es conmigo, es conmigo. Esa tórtola está cantando porque mi primavera está a las puertas. Créalo, créalo. No importa lo que el mundo pronostique. No importa lo que esté pasando en nuestro entorno. El tiempo se fue y se escucha la voz de la tórtola. Y es que la voz de la tórtola es la voz del Espíritu Santo. ¡Qué lindo! Eso me impactó. Que anuncia un tiempo de salvación. ¿De quién depende que ese tiempo de salvación lo conozca la gente que está afuera? De ustedes y de mí. Mire, si usted cree que no hay nada que hacer, se equivocó. Los eventos virtuales ahora acercan. En los estudios bíblicos, 40 mujeres que ni conozco, no sé quién las invita. Y aquí hay unas hermanas que se unen. Mire, dele el enlace a quien quiera dárselo. Si es tiempo, cuéntale, me decía el Señor. Cuéntale lo que he hecho en tu vida. Cuéntale lo que oyes en la iglesia. Cuéntaselo a alguien más. Usted viene, se enriquece de la palabra, la escucha y qué bello, qué lindo. Y se quedó aquí. Pero hay tanta gente en su trabajo que necesita saber a quién contarle que la voz de la tórtola anuncia un canto de salvación. No seamos egoístas. Cuéntele por favor. Cuéntele a quien pueda, a quien esté al lado suyo, cuéntele. Y dígale, estamos a tiempo. La voz de la tórtola comienza. Mire, esto ya va a pasar. Yo no sé si usted se pone, no niña, si aquí media vez no nos pongamos la vacuna. Mire, aquí con vacuna o sin vacuna, la mano de Dios es la que vale. Dígame por qué razón está usted hasta este día aquí en la iglesia sin haberse contagiado. ¿Por qué razón usted sigue de pie, mi hermana Loren? ¿Desde cuándo? Desde que le empezó la pandemia en primera línea, en una clínica, un hospital allí. Yo digo, Dios mío, solo tú. Yo cuando veo, ayer me fui a tomar una prueba rapidito y me salió un astronauta. Y yo bajé el vidrio, todo, pero con un traje. Yo dije, pobrecito, este chero va a estar asado, sí, porque eso no tiene aire. Y me dijo, y yo, váyale, y yo, ay Dios, qué feo eso.
Y bueno, salió el examen y todo. Mire, yo tengo que agradecerle a Dios. Porque a mí se me olvida, a mí me gusta abrazar. Y yo cuando siento, estoy abrazando. Y de repente, y hay hermanos que son un poco, ¿verdad? Pero yo los abrazo y hay que se pongan angustiados después del abrazo. Sí, hay que se pongan angustiados después del abrazo. El que es más contumerioso es el que más infecta. Así es que yo no, yo abrazo. Y le digo, y salí de mi casa revestida. Le dije, Señor, tu sangre me cubra. Tu sangre me cubra. Y sé que hasta este día, si seguimos de pie, es porque Él ha estado con nosotras. Mire, cantar 2:10, por favor, cantar 2:10. Voy concluyendo y me encanta. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Adelante, otro más. El 11. Porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Versículo 12. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país, está hablando de nuestro país, aprópiese de su país, bendiga su país. Esto tiene que ver con nuestra tierra. Se ha oído la voz de la tórtola. ¡Qué lindo! Y dice, es tiempo de oír el canto. Y es que las escrituras lo dicen. Siempre que el Espíritu Santo le habla a alguien y lo toca, mire, esa persona termina cantando, termina alabando, termina diciendo, termina exaltando y termina contando. No podemos callarnos, porque cuando el Espíritu Santo nos toca, usted ya no es la misma, no es el mismo. Y dice, Moisés alabó al Señor. Sara alabó al Señor. María alabó al Señor. ¿Qué hizo Elizabeth cuando la Virgen María se le acercó y aquel niño empezó a saltar en ella? Saltó y empezó a alabar al Señor, porque eso es lo que hace un hijo de Dios. Dejarse llenar por el Espíritu Santo. Dejarse llenar. Cuando el Espíritu de Dios te inunda, tu oración cambia. Ya no es la misma. Tu alabanza es genuina. Ya uno, mire, no le interesa quién esté a la par. Usted empieza a cantar, sea soprano, tenor. Y si no es ninguno de esos dos y es peor, no importa. Pero usted sigue cantando. Usted sigue cantando. No importa. Las flores son un cambio. Son la esperanza en que vendrán los frutos. Wow. No puede haber frutos si no hay flores. Cuando usted ve un árbol floreado, dice, ay, ya vamos a tener limones. Y cuando el fruto empieza a salir, uno dice, gloria a Dios. Uno dice, gloria a Dios. Toda floración se convierte en un fruto. Vienen los frutos que no habían llegado en invierno. Espérenlos. Esperémoslos. Confiemos en Dios. No nos desesperemos. Mi primavera está a las puertas. Yo solo le pregunto a usted, ¿está a las puertas su primavera? Creo que esta mañana es un tiempo para recordar que la palabra de Dios se cumple
en aquellos que decidimos creerla. Que Dios les bendiga.